Sale grabando ahí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, 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 ahora sí. sale. Ya, entonces, rápidamente, para no ser tan reiterativo, en la clase 2 de teoría celular y niveles de organización, donde se van a ver estos tres temas. La biología es el estudio científico de la vida y se define a través de una jerarquía de organización. Esta está compuesta por materia, la cual ocupa un espacio y una masa. Y acá entran dentro de la materia los diferentes elementos que están dentro de la Tierra, que ustedes me dieron ejemplos como el hierro, yo les nombraba el calcio, el carbono. Y tenemos que esta composición o estequiometría, que es como el balance de masas o de materia que existen en los diferentes sistemas que se estudian, dentro del ser humano, eh, el 96% corresponde a estos seis elementos, donde el oxígeno ocupa el 65%, el carbono el 18,5%, el hidrógeno el 9,5% y el nitrógeno el 3,2%. Entonces estos cuatro suman el 96% del cuerpo humano, que en el fondo son estos cuatro elementos que rigen al cuerpo humano en elementos químicos, de los 92 existentes en la Tierra. Sabemos que la célula es la unidad estructural y funcional básica de la vida. ¿Cómo se llega a la célula? A través de un conjunto de átomos que se van agrupando a macromoléculas y así van formando luego la unidad funcional de la vida, que es la célula. Y esto es súper importante saber que es la unidad estructural y funcional básica de la vida. ¿Y de qué nos sirve? Para las diferentes funciones vitales del organismo. Sabemos también que la célula, eh, tenemos estas unidades de célula que se van organizando para formar un tejido, este tejido que se organiza para formar un órgano, y luego tenemos los sistemas de órganos, que es un conjunto de órganos. Todos estos elementos cumplen funciones vitales dentro del organismo. Tenemos que, más allá de la organización como celular, de célula, tejido, órgano, sistema de órganos, tenemos que existen estos niveles de organización biológica, donde un conjunto de órganos, bueno, más allá de un conjunto de órganos, me refiero a que dentro de este conjunto de órganos, o sea, no, a la especie va a tener este conjunto de órganos y va a ser un nivel de jerarquización mayor, y son individuos que comparten características similares entre sí, pero hay un montón de definiciones para lo que es una especie. Luego tenemos una población, que son un conjunto de organismos de la misma especie, una comunidad que incluye a organismos, a diferentes poblaciones, o sea, diferentes especies, y al ecosistema, que ya tenemos el componente biótico, es decir, vida, y abiótico, que incluiría como componentes físicos, como serían, no sé, o sea, sí, físicos o inertes, no sé, como rocas, condiciones climáticas como la lluvia, y esto sería un ecosistema. Tenemos que este nivel de jerarquización, cada uno incluye al otro. Entonces, y cada funciones que ocurren en uno, el otro nivel de organización también los tiene. Entonces, si hay algo en el átomo, la molécula lo va a tener, y así. El órgano, la célula, el tejido, y así. Eh, Acá en la guía, retrocediendo, daban un ejemplo de ecosistema, que es el desierto de Atacama, que es como cómo este ente incluye tanto organismos vivos como lo que es el ambiente que lo rodea. Dentro de este nivel de jerarquización surge el concepto de propiedad emergente, que son propiedades que surgen de dos o más componentes. ¿Cuál es la relación de este concepto dentro de esta materia? Que eh, tenemos distintos niveles de organización, de los cuales surgen estas propiedades que por sí solos no estaban, pero a la vez que empiezan a organizarse, surgen. No sé, una célula por sí sola no va a tener esta propiedad, pero un conjunto de células puede generar una propiedad. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? No estoy viendo el chat.
Bueno, hacia la teoría celular tenemos que inicialmente Hooke, a través de... perdón. Hooke inicialmente... Perdón. Hooke a través de la observación de... Sorry, que me estaban pidiendo ingresar a la sala. Hooke, a través de la organización de la observación en un microscopio, observó una laminilla de corcho donde observó unas pequeñas celdillas a las que llamó células. Esto fue en 1675. Con el tiempo se fueron observando otras estructuras, como se observó una masa viscosa dentro de la célula que correspondía al citoplasma, y a un gran gránulo que correspondía al núcleo. Más adelante, estos científicos, Schleiden y Chaban, proponen la teoría celular, que vamos a trabajarla más adelante. Con el tiempo, Virchow postula que todo procede de una célula, pero en este ambiente, en este contexto que se desarrolló la teoría celular, surgió una corriente de la teoría vitalista que proponía que existía un principio vital o una fuerza vital en los organismos. Es decir, tenemos estos organismos inanimados que con este principio vital tienen la vida, y a través de ese principio o fuerza es que pueden verse como un organismo vivo. Más adelante, tenemos que Weismann propone que tenemos una línea germinal o antecesores, de los cuales, los cuales explican cómo se transmite esta información genética. Entonces, como que no tiene nada que ver lo del principio vital, porque esta organización biológica se va heredando a través del tiempo. A continuación tenemos los postulados en sí de la teoría celular. Que son estos cuatro: la unidad estructural, la unidad funcional, la unidad de herencia y la unidad de origen. Como dice la unidad estructural, es que todos los organismos están formados por células. La unidad funcional es que es la unidad por la cual ocurren las diferentes reacciones. La unidad de origen, que toda célula procede de la división anterior, mitosis y meiosis. Y la célula de comunidad de herencia es que contiene la información hereditaria, la cual va a ser traspasada a las generaciones por un ancestro a su descendiente. Oye, van bien, que ya como que avancé súper rápido. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya. Los sistemas biológicos poseen ciertas características. Están delimitados por una membrana plasmática que regula el intercambio de sustancias, solutos, agua, etc., entre el interior y el exterior de la célula. Y tenemos un centro de almacenamiento de información genética, el ADN, y de los controles de los procesos vitales, a través de la regulación de la expresión genética. Estos ambos conceptos de almacenamiento de la información con control de los procesos vitales están relacionados a los genes. Y además, otra característica de los sistemas biológicos que poseen procesos metabólicos que regulan todo lo que ocurre al interior del organismo, que permiten al organismo vivir, crecer y desarrollarse, y reproducirse. Ya sabiendo esto de lo que postula la teoría celular y las características generales de los sistemas biológicos, podemos entrar a cómo se clasifican los organismos vivos. Tenemos tres dominios: bacteria, arcae y eucaria. Acá reúnen a bacteria y arcae en Monera, y tenemos que dentro de eucaria hay grandes reinos como son protistas, hongos, plantas y animales. Acá, en esta parte, dan ejemplos de cada grupo de los reinos, donde protistas tenemos a protozoos y algas, hongos, mohos, levaduras y setas, en plantas a gimnospermas y angiospermas, que son plantas con frutos y con flores,
Y tenemos dentro de los animales a invertebrados y vertebrados. Y bueno, dentro de bacterias, volviendo al dominio de las bacterias, tenemos una diversidad de microorganismos, también en Arcae, y tienen que saber que Arcae son organismos que sobreviven a condiciones extremas, es decir, a altos pHs, a altas temperaturas, pueden vivir en fosas hidrotermales, en condiciones extremas, el dominio de Arcae. ¿Y en sal podrían vivir? Por ejemplo, en el mar muerto. Arcae se conocen por ser organismos que viven en condiciones extremas. Sí. De hecho, acá en la guía les Ok. ponen concentraciones salinas muy altas o pH extremos. No, no la estaba leyendo así. Y las bacterias son patógenas por lo general, como también pueden no ser patógenas. Nosotros tenemos un montón de bacterias en nuestro organismo, son los que regulan nuestra digestión, tienen una importancia, tienen una gran importancia ahí, en nuestra flora bacteriana. Y luego, el desarrollo de esta clase se entra de fondo en el dominio Eukarya, que ya les dije que incluía. Ah, antes es que les puse estas imágenes porque empiezan a hablar de lleno de esto y como que no se entiende. Tenemos una célula vegetal a la izquierda y una célula animal a la derecha, y acá tenemos la distinción de cloroplastos y vacuolas centrales. Cloroplastos son unas estructuras que presentan las células vegetales que le permiten un intercambio gaseoso con el medio externo. Y bueno, tenemos también otra estructura acá que no están, no sé si, no tengo claro si lo van a trabajar bien en la otra clase, pero en esta clase se le hace referencia a los cloroplastos y las vacuolas. También tiene una pared celular, y esta vacuola también tiene una pared en sí. Dentro de la célula animal tenemos diferentes organelos, como sabrán, bueno, tenemos el núcleo central, la mitocondria, y lo que le hace la énfasis en la tabla de resumen es que habla de los centriolos, que son una estructura fundamental para la mitosis. Y ahora un video. Voy a configurar el audio para que se escuche. Ya. No, no se escucha nada. Gracias por decir. Ahí sigue. No, Sí, sí. tampoco se escucha. Yo no escucho. Pero no es necesario escuchar, ¿cierto? Ya, ya sé cuál es el error. Pero, ¿quieren verlo con audio? Pero al menos si no hay audio, podría así como explicarlo
a medida que vamos viendo lo que sale. ¿Podría explicarlo? Y ahí se debería escuchar. Los ¿Se escucha? Ahí sí. Ahí se Ahí te- escucha. Lo único que cambia es la música. Al reino protoctista pertenecen infinidad de seres muy diferentes. Oh, Al reino protoctista pertenecen infinidad de seres muy diferentes entre sí, la mayoría de ellos microscópicos. Todos respiran oxígeno y casi todos tienen flagelos. Son protoctistas todos los microorganismos cuyo ADN está contenido en un núcleo, dentro de la célula. Todas las algas, los hongos acuáticos flagelados, los hongos mucosos y por último los más conocidos, los protozoos. Los protozoos son unos seres unicelulares generalmente móviles que suelen vivir en medios acuosos y en los líquidos internos de los organismos superiores. Existen más de 30.000 especies que suelen clasificarse por su forma de movimiento. La mayoría utilizan flagelos que agitan como látigos para impulsarse. Entre ellos está el tripanosoma, un parásito de animales vertebrados que es el causante de la enfermedad del sueño. Algunos, como las amebas, se mueven por medio de pseudópodos que son unas deformaciones de la membrana externa. Otros tienen cilios que hacen oscilar rítmicamente. Son organismos de gran complejidad con un orificio que sirve como boca, como el paramecio, uno de los protozoos más grandes. También en este grupo están los stentor, que tienen forma de trompeta y se adhieren a la superficie de las plantas acuáticas. Algunos, como el plasmodio, el causante del paludismo, son parásitos e inmóviles. Los protozoos se alimentan principalmente de algas unicelulares, de bacterias, de otros protozoos o simplemente de partículas de materia orgánica presentes en el medio. Ejercen un importante papel en el equilibrio de la vida, ya que ellos son los principales consumidores de fitoplancton y a su vez el principal alimento de muchos otros seres, sobre todo en el mar. Las algas también son protoctistas. Existen unas 18.000 especies con tamaños microscópicos y gigantes. Son organismos que, al igual que las plantas, realizan la fotosíntesis, pero sus células no forman tejidos. Suelen vivir en suelos húmedos y especialmente sobre lagos y mares. ¿terminó? ¿Se escucha? Sí. 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 Estoy viviendo lo que han vivido mis profes. Y acá, los videos es como una información mucho más detallada, pero es como más bien para que conozcan la diversidad que hay. No es como que tengan que saber todo el detalle que se está hablando. Y ahora van a ver una reacción que ocurre de hongos, que ellos actúan como parásitos en otro organismo. Bueno, es una de las cosas que hacen los hongos. Incredibly, 80% of all insects live in jungles. Few are more successful than the ants. There can be 8 million individuals in a single hectare. But jungle ants... Ops, perdón. Iba a interrumpir que da lo mismo lo que dicen en inglés. Incredibly, 80% of all insects live in jungles. Few are more successful than the ants. There can be 8 million individuals in a single hectare.
But jungle ants don't have it all their own way. These bullet ants are showing some worrying symptoms. Spores from a parasitic fungus called cordyceps have infiltrated their bodies and their minds. Its infected brain directs this ant upwards. Then, utterly disorientated, it grips a stem with its mandibles. Those afflicted that are discovered by the workers are quickly taken away and dumped far away from the colony. It seems extreme, but this is the reason why. Like something out of science fiction, the fruiting body of the cordyceps erupts from the ant's head. It can take 3 weeks to grow, and when finished, the deadly spores will burst from its tip. Then any ant in the vicinity will be in serious risk of death. The fungus is so virulent it can wipe out whole colonies of ants. And it's not just ants that fall victim to this killer. There are literally thousands of different types of cordyceps fungi, and remarkably, each specializes on just one species. But these attacks do have a positive effect on the jungle's diversity, since parasites like these stop any one group of animal getting the upper hand. The more numerous a species becomes, the more likely it will be attacked by its nemesis, a cordyceps fungus. Ya, bueno, no sé si han entendido que en el fondo los hongos ocupan a las hormigas para poder crecer. Se infectan y las hormigas cambian su comportamiento y finalmente mueren. Y ocurre con un montón de insectos. Pero es como un dato para como que la clase sea un poco más distinta. Después de esto, ¿ustedes qué características creen que tienen el dominio Eukarya? Como qué los diferencia de los otros dominios. ¿No? ¿Nadie? No entendí la pregunta. ¿Qué características creen que poseen el dominio Eukarya y que los otros dominios no tienen? Flora y fauna. Abarca todo. No, la respuesta es mucho más simple. Sus células son mucho más complejas y evolucionadas, tal como dice la guía, y posee estructuras endomembranosas. Y la diversidad no es mayor en este grupo, en este dominio que los otros. De hecho, en bacterias hay una gran diversidad, pero no es tan conocida por todos. Bueno, volviendo a dominio Eukarya, tenemos que existen 4 reinos que le había nombrado anteriormente: planta, animal, protista y fungi. ¿Y qué tienen las plantas? Son multicelulares y autótrofos, es decir, muchas células y autótrofos que se alimentan por sí mismos. Realizan fotosíntesis, que es su metabolismo por el cual utilizan el CO2 para su alimentación. Y poseen cloroplasto, que es lo que yo le hablaba anteriormente, que es para el intercambio gaseoso.
Además tienen pared celular y una vacuola central con un tonoplasto, que es lo que rodea la vacuola. En el fondo, saber como rasgos característicos que posee la célula de la estructura vegetal es lo que está haciendo énfasis acá. Y dan ejemplos como el musgo, el roble, y sabemos que hay un montón de flores, árboles en general, frutos, etc. Tenemos al grupo, al reino animal, que son los más conocidos por todos. Claramente son multicelulares y heterótrofos porque necesitan un alimento externo para alimentarse, no se alimentan por sí mismos. Poseen centriolos, que es lo que le hablaba anteriormente, carecen de pared celular y de una gran mácula central. Tenemos un montón de ejemplos que no creo que sean necesarios. Tenemos mamíferos, tenemos insectos, etc. Y tenemos a los protistas, que es el video que les mostraba inicialmente, que pueden ser uni o pluricelulares. Tenemos a los protozoos y a los protofitos. Ahí creo que hablaban de protototista, no sé por qué le decían así, pero protista es el nombre del reino. Tenemos que los protozoos son organismos unicelulares heterótrofos, como el paramesio y la ameba. Creo que mostraban un paramesio y una ameba en el video. Como pueden ver, son organismos muy diminutos. También tenemos los protofitos dentro de los protistas, que son organismos unicelulares y pluricelulares, autótrofos. Si se fijan, unos son heterótrofos y los otros son autótrofos. Bueno, estos protofitos realizan la fotosíntesis, como es el cochayuyo y la diatomea. Esta parte de la fotosíntesis es súper importante porque estos organismos son los que realizan el mayor porcentaje de fotosíntesis en el mundo. Que es como que erróneamente se cree que lo hacen las plantas terrestres, pero mayoritariamente se hace en el mar, porque estos organismos como las diatomeas y el cochayuyo están en el mar. Y aquí es donde está el mayor porcentaje de fotosíntesis. Entonces tenemos a los protistas, unipluricelular, que están los protozoos y los protofitos. Acordarse que unos son heterótrofos y otros autótrofos, y cumplen un rol importante en la fotosíntesis. Tenemos al reino fungi, el cual están como levadures y pluricelulares. Levaduras unicelular, o sea, una sola célula se le llama levaduras. Y pluricelulares, como los champiñones, que son estas hifas que se veían en el video, que empezaban a crecer largamente. Son heterótrofos porque digieren externamente por absorción su alimento. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. ¿Se vio la tabla o no se estaba viendo? Sí, Bueno, sí se ve. ya. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta de cualquier parte la puedo repetir, o si quieren ver otro video. La pueden escribir también, voy a ver el chat. ¿Podría dejar la página anterior para copiar algo que me faltó, porfa? ¿Esto? Es lo mismo que Sí. leía en todo caso. Es lo mismo. Perdón. ¿Profe? ¿Sí? ¿No hay siguiente clase si es la pregunta? No. ¿Usted va a ser como el profe fijo que vamos a tener o vamos a ir No, como cambiando? no, somos 4 profes. Vamos a ir cambiando. Ok. De hecho, es probable que cambien el segundo semestre también, si es que siguen. Bueno, y tampoco sabemos qué va a pasar, porque como saben, la PSU la están modificando y ya no existe PSU, entonces quizás estos contenidos ni siquiera sirven. Pero entonces, Ya. ¿cada clase va a ser un profesor distinto? Es probable que yo me repita, pero no voy a hacer siempre. Hay 4 probabilidades de profes. O sea, que es como al azar el que nos va a tocar la próxima clase. Sí. Pero me pueden escribir igual a mí, o a la encargada, que es la Leslie, o a cualquiera de nosotros. Ahí en la Ok. diapositiva que viene, yo escribí mi correo, que está ahí. pabloparada@rauce.cl. ¿Tienen alguna duda? No. Ya, fue bien express. Voy a pasar la lista antes de cerrar esto. Ah, lo están viendo.